Hablando de ir y predicar. ¿Ya? El plan de Dios siempre ha sido parecido. O sea, enviar gente a proclamar su palabra. ¿A quiénes? A los pecadores. Vamos directamente a la escritura. Proverbios capítulo 1, versículos 20 al 21. Tenemos bastante Biblia hoy. Y si no hay mucha Biblia, tienen que reclamarme, no hay problema. Proverbios capítulo 1, versículo 20 y 21. Hablando de la sabiduría de Dios, de forma personificada. Dice así: la sabiduría clama, ¿en dónde? En las calles. Alza su voz, ¿dónde? Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. ¿Hablando de qué? De la sabiduría de Dios. O sea, se halla entre los pecadores proclamando la verdad de Dios en público. Amén. En público. Hablando del diseño de Dios con respecto a esto, estamos hablando acerca del evangelismo. Jeremías, acompáñenme. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Miren, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. La responsabilidad que le entrega Dios a Jeremías. ¿Y qué dijo él? Y yo dije: Señor Jehová. Y aquí, ¿qué dice? No sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú. Y dirás, subrayen eso, dirás, y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: y aquí he puesto, ¿qué dice? Mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este profeta enviado en el Antiguo Testamento, una dispensación distinta, sin duda, pero hoy en día el mensaje es el mismo y la responsabilidad es exactamente la misma. ¿Para quiénes? Para nosotros. A veces presentamos excusas para hablar del Señor, ¿cierto? No es que yo no sé evangelizar o yo no sé hablar. Pero Dios dice: tú dirás todo lo que yo te mande, y yo pondré palabras en tu boca. ¿A quién no le ha pasado? Dice: hoy cómo le hablo, y de repente no sabe ni cómo, y usted está hablando del Señor. O sea, para allá vamos también. En algún momento vamos a hablar de cómo evangelizar y cómo proclamar el Evangelio de la forma correcta. Pero no podemos presentar excusas al Señor. Anunciar sus palabras a aquellos a quienes Él nos envíe. Amén. Sigamos en Jeremías, capítulo 20 ahora. Algunos han dicho: no, es que yo hablo y nadie se convierte. Como que ya perdí la esperanza. O el problema soy yo. ¿Has escuchado eso, no? Miren, Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9. ¿Están ahí? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Hablando el profeta Jeremías, ¿cierto? Cuando él llevaba el mensaje de Dios. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido dada para afrenta y escarnio cada día. La palabra de Dios confronta. La palabra de Dios ofende. Eso es lo que provoca en el hombre. No provoca otra cosa. Versículo 9. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Puede ser que de repente predicar el Evangelio no sea algo placentero, no sea algo que parezca algo natural en ti, que sea fructífero, pero es el plan de Dios y es su voluntad.
Y frente a eso no podemos decir que no. Debemos de hablar de su palabra. Ahora un tema que yo sé que han estado viendo en el discipulado. ¿De qué están hablando ahora? En discipulado la parábola del sembrador, ¿cierto? De las tierras. La semilla, y esta semilla caen en distintos tipos de tierra. Pareciera que a veces lanzamos la semilla y no hay respuesta. Y eso nos puede abrumar o nos puede desanimar. Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2 y el versículo 3. Ezequiel. Si alguien lo tiene, ¿me puede ayudar, por favor? Del 3 al 7. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo fuera entre ellos. Tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, que hayas entre zarzas y espinos, moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, que son casas rebeldes. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Gracias. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. ¿Ya? Miren un poquito más adelante, capítulo 3 de Ezequiel y el versículo 4. Capítulo 3, versículo 4, del 4 al 9. Dice así: Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviará, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y es lo que pasa hoy en día cuando predicamos el Evangelio, cuando le predicamos a nuestra familia, cuando le predicamos a nuestros amigos. ¿Son obstinados? ¿Son rebeldes? ¿Son duros? ¿Sí o no? Déjame decirte que tú también ocupaste ese lugar. Que no se olvide que a nosotros cuántas veces nos lanzaron la semilla. ¿Cuántas veces fuimos esta tierra que cayó en pedregales, entre espinos? ¿Cuántas veces? Hasta que esta tierra dio fruto. Independientemente de la respuesta de los pecadores, Dios nos ha enviado a hablar. Independientemente del resultado, porque eso no depende del que siembra. No depende de nosotros. Depende del Señor. ¿Cuál es nuestra tarea? Debemos hablar, debemos ir y anunciar sus palabras a las personas a quienes Él nos envía. Ese es el trabajo nuestro. Nada más. De lo contrario, somos iguales de rebeldes como la gente pecadora que Dios quiere que alcancemos, porque no queremos hablar, cuando esa es nuestra tarea. Amén. Y así ha sido desde el principio. ¿Se acuerdan de alguien que la Biblia llama pregonero de justicia? ¿Quién sería él? Pregonero, la Biblia lo define como pregonero de justicia. ¿No se acuerdan?
¿Quién? Noé, exactamente. Y así ha sido desde el principio. Miren, acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? ¿Cuánto tiempo anunció el juicio, el diluvio, que se venía el juicio de Dios? ¿Cuánto tiempo? Hay un tema interesante acá con respecto al contexto y a veces malinterpretamos un pasaje. Cuando lo leemos un versículo solamente por separado. Dice, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y ahí dice, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Génesis capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6 y el versículo 3. Génesis capítulo 6 y el versículo 3. Si yo leo este versículo solito, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es, más serán sus días. ¿Qué dice? ¿Qué nos está diciendo este versículo? Cortar los años de vida, o sea que el hombre va a vivir 120 años. ¿Eso está diciendo? Si leemos este versículo solito, ¿cierto? Y pasamos por alto el contexto, podemos decir, sí, el Señor está diciendo, de ahora en adelante el hombre va a vivir solamente 120 años. Pero yo he visto casos de personas que viven en la actualidad que han vivido más de 120 años. Entonces, ¿quién se equivoca? Miren, leamos el contexto. Capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, ¿qué dijo? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha ¿en qué contexto? ¿En qué lugar? En la tierra, en ese momento, ¿cierto? Comenzaron con maldad y siguieron con maldad. Y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora, este arrepentimiento de parte de Dios no es que Dios se equivoque en algo que hace. ¿Ya? Esto se llama antropomorfismo. O sea, darle una característica del hombre a Dios para explicar algo. Y en la raíz, la palabra arrepentimiento es un cambio de dirección. ¿Ya? No es que él se equivocó, me arrepentí, la embarré, ahora yo rectifico. No, no hay equivocación de parte de Dios. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, ¿qué dijo? Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de... Ahora hago la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo predicó Noé en ese momento en la tierra? Dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, más serán sus días, 120 años. Hablando del tiempo que Dios le dio a esa generación o a esa gente que está viviendo en la tierra para vivir. 120 años le dio. Y de ahí, ¿qué iba a hacer? Los iba a raer de la tierra por el diluvio. ¿Se dan cuenta, no? Si leemos todos estos versículos, se puede entender que
que está hablando de eso, no está hablando de que el hombre de ahora en adelante va a vivir 120 años, porque no es así. Está hablando específicamente de ese momento. Génesis capítulo 7, versículo 7 dice, Génesis capítulo 7 y versículo 7, hermanos, entendiendo que la salvación, que la vida eterna es un tesoro tan preciado, tan difícil de obtener, es una tarea difícil de parte del sembrador, del predicador, no es algo fácil. Y eso no debe de desanimarnos, al contrario. O sea, cuando predicamos el verdadero evangelio, no vamos a tener una tarea fácil. A lo mejor vamos a predicar, vamos a predicar, vamos a predicar, y no vamos a ver resultados inmediatos. Esto no es como el falso evangelio, en donde llenamos el Estadio Nacional, se predica un falso evangelio, y alzan su mano. ¿Cuánto hace el Estadio Nacional? ¿40.000? 30.000 personas alzan la voz. Y ese predicador dijo, 30.000 personas gané para Cristo. ¿Es tan fácil? No es así. No es así. Cuando predicamos, como Jeremías, ¿cierto? El verdadero mensaje de parte de Dios, ¿qué es lo que va a traer hacia el hombre que le estamos hablando? Confrontación. Se va a enojar, se va a molestar. Cuando mis hermanos me hablaban del Evangelio, me hablaban del Señor, yo me ponía rojo, me enojaba. Terminaba peleando con ellos. Imagínense. El hombre soberbio. Desde el principio ha sido así. Noé predicaba la justicia de Dios a un pueblo inicuo en una tierra inicua durante 120 años. Y al final, ¿cuántos se salvaron? 8. Imagínense. Imagínense. Y este escenario, hermanos, no ha cambiado. O sea, el mayor engaño de Satanás hoy en día es hacerle creer a las personas que son hijos de Dios, que son salvos, cuando no lo son. El peor engaño de Satanás hoy en día es engañar a la iglesia y bajar los estándares que Dios ha establecido y hacer un evangelio liviano, un evangelio fácil. Ya voy el domingo a la iglesia y estoy listo, me salvé. Y la semana vivo una vida normal, como cualquier otro no salvo. No es así. No es así. Mi deber es manifestarle que esto es así. Esta es la realidad, porque es lo que dice la Escritura. La Escritura. Miren, el Señor también nos dijo exactamente lo mismo. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Pasaje de discipulado. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Un versículo muy conocido, pero también muy directo y enfático en cuanto a lo que estamos hablando. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hay muchas iglesias que predican este evangelio, donde es un evangelio fácil, entra por esta puerta ancha y este camino espacioso, en donde es fácil ir y venir. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y no termina ahí. Y esto es lo más fuerte. Y pongan atención en esto. Y pocos son los que la hallan. La hallan. O sea, debe haber un esfuerzo de parte también del hombre de buscar. Miren, Lucas capítulo 13, versículos 23 y 24. Lucas 13, 23, 24. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo entonces? Nos dijo exactamente lo mismo. Lo que pasó con Noé se repite hoy en día. Entonces, Satanás no está dando, es como una cortina de humo.
Es como que estamos todos bien. Está todo bien. Es como el país. Todo está bien. Cuando sabemos que todo está mal. La labor del predicador es hacer ver que no todo está bien. Que no todo está bien. El Señor dijo, pocos serían salvos. Pocos serían salvos. La mayoría prefiere el placer pasajero del pecado. ¿El pecado es algo desagradable? No. Para la carne no. Recuerden que tenemos esta lucha. El ser humano, aunque somos hijos de Dios, aún permanece en nosotros el viejo hombre y va a existir esta lucha en la tierra hasta que partamos de la tierra. Y muchas veces el pecado no es algo que desagrade, es algo placentero. ¿O no te gustaría quedarte en la casa acostadito, calientito, con el cafecito al lado viendo televisión? ¿Sí o no? Pero es pecado, ¿o no? Sí, porque la prioridad la tiene el Señor. Pero la gran mayoría prefiere el placer, el pasajero del pecado. O prefiere iglesias en donde le presentan un camino ancho, en donde todo está permitido, ¿ya? Y donde no dicen toda la verdad. Dije Lucas, ¿cierto? Versículos 23 y 24. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué dice? Y no podrán. Y no podrán. Una triste realidad, ¿cierto? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría forzar a entrar? A muchos de nuestra familia. Amarrarlos de pies y manos, cargarlos sobre nuestros hombros y llevarlos con nosotros a cuesta por esta puerta estrecha. Pero no podemos. Porque la salvación es personal. Por la salvación es personal. El verdadero problema es cuando todos los hombres nos quieren y hablan bien de nosotros también. Miren, Lucas capítulo 6, versículo 26. Lucas capítulo 6 y el versículo 26. Hermano, hermana, si tú quieres vivir una vida verdaderamente en el Señor, una vida piadosa que agrade al Señor, vas a padecer persecución. Vas a tener dificultades. Vas a tener enemistades con tu familia. A lo mejor te vas a quedar sin amigos, pero es parte del ministerio, es parte de la decisión que estás tomando. ¿Acaso el Señor Jesucristo, cuando decidió hacer la voluntad del Padre hasta el final, qué es lo que pasó? Los 12 que estaban con él, que lo acompañaban a todos lados, que uno se recostaba sobre su pecho. Pedro, que uno decía, Pedro va a estar hasta el final. ¿Qué pasó con los 12? Lo dejaron solo. Solo. Si tú decides agradar al Señor, si tú tomas la decisión de servir al Señor con todo tu ser, lo más probable es que también te quedes solo. De personas. Pero el Señor nunca te dejará solo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Yo he aprendido eso. A que me baste la compañía de mi Señor. Con Él me sobra. Y si viene gente que sea de beneficio para mi vida, bienvenido sea. Pero no puedo depender de que si alguien está o no está conmigo. Y es más, desde que acepté el desafío que el Señor puso en mi vida, en mi corazón, con respecto al llamado, particularmente me he quedado solo. Particularmente me he quedado solo. Pero he aprendido a vivir sin los amigos. Sin los amigos. Me basta Dios, mi señora y mis hijos. Y ahora mi familia en Cristo, que son muchos, que yo agradezco por cada uno de ustedes también. ¿Eh? Amén. Pero no debemos de depender de los demás. Puede que alguien un día, o yo mismo ande enojado, no lo salude, y usted se va a ofender. Perdonen. El ser humano es así. Entonces, que nuestra dependencia, que nuestra estabilidad espiritual dependa siempre del Señor. El Señor nunca va a fallar. El Señor siempre nos va a escuchar. Siempre va a estar atento para ayudarnos. Amén.
Lucas 6:26. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas capítulo 6, versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Da lo mismo, da lo mismo. Que te calumnien, que te vituperen, que te desprecien, da exactamente lo mismo. Pues cuando estemos en la presencia de nuestro Señor en la eternidad, todo, absolutamente todo, valdrá la pena. Que ya está tu familia encima, todo valdrá la pena. Vienes solo a la iglesia, persistes tú solo o sola, valdrá la pena. Te darás cuenta que en la eternidad, todo, absolutamente todo, valdrá la pena. Amén. No tenemos que intentar ofender a la gente. Jesús y el Evangelio son suficientes para hacerlo. La palabra de Dios ofende. El Evangelio ofende. La ley ofende. ¿Cuánto de lo que hemos predicado, la ley del Señor, a veces la gente se molesta? La gente se molesta. Pero bueno, hasta ahí es donde tenemos que llegar nosotros. Si aborrecieron a Jesús, también nos aborrecerán a nosotros. Y recuerde, Jesús tenía más enemigos que seguidores, ¿cierto? Al final de su ministerio, y en Hechos 1 vemos que apenas habían 120, ¿cierto? Entonces, los números no son un sinónimo de que estamos haciendo bien o mal las cosas. Y es lo que vamos a ver más adelante. El crecimiento lo da el Señor. Este lugar, no lo sé, es parte del Señor. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es mi parte y parte del liderazgo? Entregar la palabra del Señor como corresponde. Lo demás, si ustedes lo toman o no lo toman, es responsabilidad también de ustedes. ¿Amén? Así es. Juan capítulo 15, versículo 18. Juan capítulo 15, versículo 18 al 21. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Solamente lo cito yo, no lo busquen, por razón de tiempo. Segundo Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hoy no es muy alentador lo que nos está diciendo el hermano, ¿no? No es muy alentador. Pues déjenme decirle que sí vale la pena. ¿Usted entiende lo que es la vida eterna? ¿Usted entiende lo que proyecta en nosotros tener esta vida eterna? O sea, entender de que después si yo muero, ni aún la muerte tiene poder sobre mí, sino que yo voy a vivir eternamente con mi Dios en la eternidad. Ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedad. ¿Acaso no es maravilloso? Aquí si no pensamos eso porque estamos demasiado arraigados en la tierra. Pablo llegó a entender eso, en su penuria, en su enfermedad, en este aguijón. Para mí, el vivir es Cristo, pero el morir para mí es ganancia, es ganancia. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Una objeción. Eh, muchos dicen, ¿en qué conocen a los discípulos de Cristo? ¿En qué nos conocerán? ¿Sí? Para allá va. Más específico.
En esto os conocerán. ¿En qué cosa? En el amor, exactamente. Que se aman los unos a los otros. Malamente, muchos dicen que este amor que nosotros proyectamos entre nosotros mismos, ¿cierto? Esta comunión que tenemos, es suficiente para impactar al mundo. ¿Puede ser así o no? No, no es así. Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Esto es cierto? Claro que sí. Seremos conocidos por el amor que tenemos entre nosotros, ¿cierto? Este amor mutuo es evidencia de que realmente somos discípulos de Cristo. Así es, porque si no, no tenemos amor entre nosotros. ¿Qué amor podemos darle a los demás que están afuera? Pero este es un pasaje que no habla de la salvación. No está hablando de la salvación. ¿Cómo Dios salva? ¿Se acuerdan Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17? ¿Cómo Dios salva al pecador? Por la palabra. ¿Cómo oirán? ¿A ver, Augusto? Ayúdenos, por favor. ¿Te acuerdas o no? Algo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo oirán? Sin aquel que les predique ¿qué? La palabra. La palabra. Si bien es cierto, importante que seamos conocidos, que nuestro testimonio brille delante de los hombres, pero lo que salva es la palabra del Señor. No basta solamente con eso. Cuando el pecador se convierte y Dios lo salva y lo regenera por el Espíritu, una de las evidencias visibles de esta regeneración, y ya lo vimos, ¿cierto?, es que él comenzará a amar lo que Dios ama. Cuando tú conoces al Señor, cuando tú eres regenerado por el Espíritu, cuando pasa a habitar el Espíritu Santo en ti, tú empiezas a amar lo que Dios ama. Porque antes aborrecías todo lo que tenía que ver con Dios. De hecho, por eso usted está aquí en esta mañana. Porque usted ama lo que Dios ama. ¿Cierto? Y Dios obviamente ama a sus hijos. Rápidamente, que el tiempo pasa volando, que esta es como en otra dimensión. La oración. ¿Qué tiene que ver la oración? ¿Qué papel juega? Porque dije id y predicar, pero no está la oración. ¿Es importante la oración? ¿Sí? Es importante. ¿Qué tan importante? ¿Es muy importante la salvación o no tan importante? ¿O es algo más importante? Vamos a ir allá. Porque no la nombré como una meta, ¿cierto? No, o me equivoqué, perdón, no. Romanos capítulo 10, versículo 1. Que alguien me ayude, por favor, ya me estoy quedando sin voz. Romanos capítulo 10, versículo 1. Y si alguien tiene, Fabián, 1 Juan capítulo 5, 14 al 15. Sí, y alguien que lea Romanos capítulo 10 y el versículo 1. Gracias. Mi oración por Israel es para salvación. Para salvación. Gracias. 1 Juan capítulo 5, del 14 al 15. Sí. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguien... Ahí nomás. Miren qué interesante, porque esto lo hemos vivido, lo vimos en carne propia con Isabelita. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Eso es importantísimo, porque a veces tú puedes orar, y tal vez no es la voluntad de Dios. Pero sí la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, exacto. Dice, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Podemos orar con confianza por la convicción del pecador inconverso? Claro que sí. Por su arrepentimiento y por su salvación. De hecho, Pablo lo hizo. Es el ejemplo que estamos dando acá. La voluntad y el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que se arrepientan y confíen en Cristo para su salvación. Juan capítulo 3, versículo 16, ¿alguien lo puede citar rápidamente o de memoria? Amén. ¿A quién amó? Al mundo. Al mundo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primera Timoteo 2, 3 y 4. ¿Alguien lo sabe? Juan 3, 16, sí. Primera Timoteo, perdón. Capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual, énfasis añadido acá, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, entonces, un tema para más adelante, que sí en un momento lo vamos a tocar. Si hablamos de predestinación con respecto a la salvación y con este tema que está muy en boga, Dios dice, el cual quiere, ¿cuál es la voluntad de Dios? El deseo del corazón de Dios, que todos los hombres sean salvos. Es el deseo de Dios. ¿Ya? Y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ¿qué dice? El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la voluntad y el deseo de Dios que todos los hombres se arrepientan y sean sus hijos. ¿Amén? 1 Corintios 3, 6. 1 Corintios capítulo 3 y versículo 6. Acá hay algo importante para que asumamos el rol que tenemos nosotros. 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 6. ¿Qué dice? ¿Quién está hablando acá? Pablo, ¿cierto? Dice, yo planté, Apolos regó, y acá lo importante, pero el crecimiento lo ha dado Dios. A veces sembrar la semilla, miren, importante esto, porque yo lo escuché en una reunión que estuve, y ya me estaban reclamando, así que la próxima semana voy a ir a otra casa, y me estaban reclamando por ahí, así que quedé comprometido. A veces sembrar la semilla una vez no es suficiente, ¿ya? Y necesitamos volver a la misma tierra, al mismo pecador, y lanzar nuevamente la semilla. Por eso a veces, como que no queriendo, como más bien dicho, como queriendo, y también particularmente a veces sí, hago la invitación. Aunque veo, aquí todos los hermanos son todas caras conocidas. Pero también es bueno, en la época puritana, los predicadores predicaban el Evangelio, a veces a la iglesia también, para que la iglesia estuviese completa y absolutamente segura de que eran hijos de Dios. ¿Ya? Así que no se sientan ofendidos si en algún minuto yo predico el Evangelio, si están todos ustedes. ¿Ya? ¿Amén? Ahora, ¿qué hay que hacer? Fue pregunta de una reunión de discipulado esta, creo. A veces sembrar la semilla una vez no es suficiente y necesitamos volver a la misma tierra, al mismo pecador y seguir arando la tierra. Hay un trabajo, ¿cierto? Dificultoso. Entonces la tierra es más dura. Porque hemos estado en el campo, pero yo nunca haré. Era de campo chanta, ¿no? Un campesino chanta. De campo chanta, porque nunca haré la tierra, nunca... Sí planté arbolitos sí, en un trabajo, me acuerdo, pero no me gustaba el trabajo, la verdad no me gustaba. Me llevaban obligado al campo. Pero arar la tierra es difícil porque a veces el terreno es duro y requiere de más trabajo, ¿ya? Entonces debemos de seguir arando la tierra con la ley y sembrando la semilla del Evangelio. Debemos de hacerlo.
¿Qué es lo que yo creo que a veces con la familia pasa eso, ¿no? Dice, oye, ¿cuántas veces le he hablado? Yo creo que tiene que ver mucho con la forma y tiene que ver mucho también con el momento y el lugar. A veces lo enfrentamos delante de todos los demás, lo avergonzamos. A veces el momento privado y con respeto también. Y si es que nos quieren escuchar, tiene que ver con eso también. ¿Se acuerda? A veces en este ímpetu, a veces somos avasalladores y queremos pasar por sobre todo, más allá de que nos quieran o no nos quieran escuchar. ¿Debemos orar? ¿Debemos orar? Claro que sí, porque Dios es el que da el crecimiento. Por lo tanto, hay que pedírselo. ¿Ya? Entonces sí, sí podemos orar por la salvación de los inconversos y debemos hacerlo. Pero, oye, me pasé en el tiempo. Voy a terminar con esto. Pero, miren, acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 2. Disculpen que me haya pasado, pero esto es importante. Y tal vez va a pasar porque el currículum que tenemos de esta entrega de la visión de la iglesia a veces es un tanto extenso y yo trato de acotarlo, pero hay cosas que son demasiado importantes y no quiero dejarlas pasar. Pregunta para que no se aburran. En el libro de Hechos, ¿cierto? Este libro de transición, donde vemos naciendo a la iglesia, vemos, no es una pregunta capciosa, vemos a los hermanos ayunando, orando, clamando, lamentándose por las almas. No es una pregunta capciosa. Decía, vamos a orar por las almas. Vamos, no. Vamos Apolo, vamos Pablo, vamos a orar. Vamos, oremos por la... Es interesante eso, ¿no? Es interesante. No estoy diciendo que no es importante orar, pero sí tenemos que hacerlo de forma bien direccionada. ¿Ya? Estamos hablando en el contexto de salvar las almas. Dije 1 Timoteo, capítulo 2, ¿ya? Versículo 1. Miren, pongamos atención. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Ya estamos hablando de la oración, ¿cierto? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quiénes? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, miren qué interesante. ¿De qué está hablando primero? ¿De la oración? De la rogativa. Por todos los hombres tenemos que orar, ¿cierto? Y especialmente por quién? Por las autoridades, por los que están en eminencia. Miren, es como el cambio brusco que hace acá. Y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Miren qué interesante. Porque hay un Dios, un solo Dios, perdón, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Para qué? ¿Para qué fue constituido predicador y apóstol? Digo verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahora bien, ¿por qué es la oración? ¿Hacia qué punto está enfocada la oración? ¿Notaron el detalle? ¿Por quién debemos de orar primero? Específicamente lo menciona en el versículo número 2. O sea, hoy en día debemos orar por él, por el gobierno. Por el gobierno, por ejemplo, las leyes que se están estipulando. ¿Ya? Y por aquellos que están en autoridad. Por ejemplo, nuestro presidente. Si a usted les parezca bien o les parezca mal, pero debe de orar por él. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Para que no nos molesten? ¿Para que estemos tranquilitos aquí y nadie nos moleste? ¿Para qué? Dice para que nos dejen en paz. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Exactamente. Exactamente.
Para eso, para que no sean estorbo, para que se pueda predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que dice Pablo? Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Ya? ¿Me sigue la idea, cierto? Con respecto a la oración. ¿Sí? Pablo pidió oración, miren, ¿para qué? Ya vamos a terminar, hermano. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Y en esa dirección tenemos que orar. Orar por las autoridades para que no tengamos estorbo para predicar la palabra. Y miren, y aquí tiene que ver con nosotros, porque siempre todo, aquí hay una responsabilidad que nos recae a nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, ¿cuándo tenemos que orar? Siempre, en todo tiempo, arrodillados, no arrodillados, en el baño, en el trabajo, donde quieras que vayas caminando, tienes que orar. Es hablar con Dios. Versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, estaba preso, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Pablo pide oración, oren por mí, para que Dios me libere porque estoy preso. ¿Dice eso? Soy un embajador en cadena. Pablo estaba preso por su salud. Bueno, si Dios quiere, si Dios no. Pero ¿qué es lo que hace el énfasis que él pide para que oren por él? ¿Para qué? Para tener denuedo y para hablar con denuedo. ¿De qué? Del Evangelio. Hacia allá tiene que ir direccionada nuestra oración. Para que el Señor ponga en nosotros el deseo y el denuedo de hablar de Cristo. Porque él sabía que Dios ya estaba trabajando en el corazón de las personas. ¿O es así? Claro que sí. Porque sabía que Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y esta fe no tiene que ver con una fe de nosotros, que ya somos cristianos, sino que tiene que ver con esta fe salvadora. ¿Ya? Dios da la fe al pecador cuando oye la predicación del Evangelio. Porque sabía que el eslabón más débil en esta cadena, ¿quién es? Nosotros. El eslabón más débil para cumplir la gran comisión siempre seremos nosotros, la debilidad humana. Y por esto que con respecto a la oración en el evangelismo, de hecho en la iglesia primitiva en Hechos, vemos este tipo de petición, que Dios nos dé el de nuevo para hablar como debemos de hablar. Hagamos un ejercicio simple. ¿Cuándo fue la última vez que usted le predicó a alguien el evangelio? ¿Recuerda? ¿O no recuerda? No recuerda, ¿cierto? ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? Claro que está mal. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra, mientras que extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que pedir en oración. ¿Qué cosa? Primero, que las autoridades no sean estorbo para que nosotros podamos predicar la palabra del Señor. Segundo, que el Señor nos dé denuedo y el querer hablar la palabra del Señor. Y que nos dé puerta. Nos dé una puerta abierta para ir y predicar. Debemos de orar por una puerta abierta, una oportunidad para que usted pueda ir. Señor, dame una oportunidad para hablar hoy del Señor. Dame una oportunidad. El Señor te la va a dar. El Señor te la va a dar. Y debemos de orar para que el Señor también nos dé ese de nuevo para hablar. Y con esto termino, hermano. Ya están aburridos, ¿no? ¿No? Después van a almorzar, así que no hay problema. ¿Han escuchado de hablar de primera línea? ¿Mala llamada primera línea? ¿Sí? ¿Cierto? Acá hay una. Ustedes son primera línea. Somos primera línea.
pero en el área espiritual. Mire, cuando nos inmiscuimos en esta área, y aquí debemos de ponernos serios, cuando nos inmiscuimos en esta área de la gran comisión, de ir y hacer discípulos, y predicar el Evangelio, tal como lo dice la Escritura, estamos siendo la primera línea. Estamos entrando en terreno delicado y en una batalla espiritual. Por eso son necesarias las oraciones. Por eso es necesario mantenernos juntos, un buen ejército del Señor. Cuando un hermano cae, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos, porque estamos en una guerra, hermano. Una guerra espiritual. Cuando un hermano está pasando por una, tal vez, esta laguna espiritual, no debemos de criticarlo, debemos de ayudarlo y animarlo. Miren, Efesios capítulo 6, versículo 10. Lo voy a leer yo, ¿ya? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿quiénes? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, aquí hay un trabajo elaborado de parte de nuestro enemigo para luchar contra la iglesia. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y miren el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Debemos de orar. Debemos estar orando continuamente, porque estamos inmiscuidos en una batalla espiritual. Y nuestro enemigo es Satanás. Y Satanás no miremos, a veces como que rehuimos hablar de Satanás. Es real. ¿Ya? Ni aún el arcángel Miguel se atrevió a proferir, ¿cómo dice la Biblia? Específicamente la palabra, juicio en contra de Satanás. Ni el arcángel Miguel. Entonces, tengamos cuidado. No es que tengamos temor, pero tengamos cuidado, porque nuestro enemigo también es poderoso y está organizado. Por eso es importante la oración. Por eso es importante mantenerse firme en la palabra. Por eso es importante la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso es importante que usted no se despegue de esta familia en Cristo, porque aquí es donde usted se va a fortalecer. Amén. Pero entendamos que la responsabilidad delante de Dios de nosotros es el mandato de ir y predicar. Rápidamente, ustedes contestan, yo les pregunto, ustedes contestan y terminamos. Para terminar bien este proceso. Yo sé que me pasé. La filosofía bíblica del discipulado empieza con un entendimiento del evangelismo, ¿cierto? Tenemos que entender este proceso, que es lo que hemos estado viendo. Primero vimos los medios. Vayan recordando. ¿Cuáles son los medios de la salvación, del evangelismo? Son 4. Yo dije 5, me equivoqué, ¿cierto? Me agregué 1. Son 4. Vamos recordando, vamos haciendo el ejercicio. Le ayudo con el primero. Estos son los componentes del proceso por el cual Dios lleva al pecador para salvarlo. Primero, la convicción del pecador. Segundo, lo dijiste, ¿quién lo dijo? Predicación de la cruz al pecador. La conversión del pecador, o sea, arrepentimiento y fe. Y cuarto, exacto. Ay, no podía quedar afuera, Augusto. Está bien. La regeneración
del pecador por el Espíritu de Dios. Ahí tenemos los 4 medios para la salvación. ¿Ok? Y acabamos de analizar en esta extensa enseñanza las 2 metas. ¿Cuáles son? Ir, predicar. Ir. Dios espera que salgamos al mundo, que busquemos a los pecadores y estemos entre ellos. ¿Ya? Y segundo, predicar, o sea, sembrar. Dios espera que sembremos la semilla del Evangelio, que hablemos testificando a otros pecadores inconversos. Amén. Amén. Dios está a cargo de esto, del crecimiento. No nosotros. No nosotros. No hay mérito en ti cuando predicas el Evangelio. No hay mérito. No, que yo gané un alma para Cristo. No, no hay mérito. Tú eres un instrumento en las manos del Señor y estás haciendo solo lo que tienes que hacer. Nosotros estamos a cargo de salir al campo y sembrar la semilla. Y luego de regar esta semilla, cuidando de la gente que Dios nos da. Y es lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer como iglesia. Cuidar de esta familia. Regarla. Como usted cuida una plantita, tratarla con cariño y con amor. ¿Ya? No se trata de cuántos se convierten. No se trata de cuántos. Se trata de cuántas semillas hemos sembrado bíblicamente y con amor, con cuidado y con preocupación por nuestro prójimo. También tiene que ver con cuántos campos hemos llenado de la semilla. Ojo con eso. Y de cuánto hemos cuidado con oración a los campos en donde hemos sembrado la semilla del Evangelio. Tenemos un campo para sembrar la semilla. Nos estamos preparando para la batalla, para la guerra. Como iglesia, como líderes, les estamos entregando las herramientas para que después vayamos al campo a pelear esta batalla.